MENA quiere decir, en inglés, la M es Middle East y la NA es North Africa, entonces es Medio Oriente, norte de África, y la segunda es Europa. Entonces ahí ven ustedes la zona que me toca y lo dividí, ¿no? Abajo está lo que es África del Norte, ahí están los países en donde estamos sirviendo grupos misioneros. Del lado derecho está lo que es el Medio Oriente, también están señalados los países donde estamos sirviendo grupos misioneros, y arriba obviamente está Europa, y ahí también pongo en color los países en los que estamos sirviendo grupos misioneros. Entonces, en total, en esas dos zonas estamos en unos 30 países, estamos apoyando a unos 50 grupos misioneros, y estos representan como 170 proyectos que estamos apoyando en estas zonas del mundo, ¿no? Entonces, como verán, dar un reporte de todo lo que pasó en ese lugar en los últimos 6 meses, pues entonces tendríamos que estar aquí unos 3 días porque no nos alcanzaría el tiempo. Entonces, realmente no les voy a dar un reporte. Lo que sí creo que puedo hacer es darles algunos puntos importantes, ¿no? Entonces, un punto sin duda importante es Irán. Entonces, no sé si tengo por ahí una diapositiva de Irán. Eso. Es Irán. Entonces, ahí tenemos algunas fotografías de Irán. ¿Y qué pasó en este país? Bueno, el grupo que nosotros apoyamos en este país durante los meses de enero a junio del año pasado, le pudo compartir el Evangelio a casi 9,000 personas, y iniciaron como 314, o ese es el reporte que nos dieron, 314 iglesias en casa. Y también pudieron discipular y entrenar en liderazgo a unos 551 creyentes iraníes. Mucha gente lo sabe, pero no todo el mundo sabe que en Irán hay un verdadero mover de Dios impresionante, y que posiblemente se dice que la iglesia cristiana que más rápido está creciendo en todo el mundo es precisamente la iglesia en Irán, que es una iglesia clandestina. En Irán no vas a encontrar Centro Cristiano Plenitud, bienvenido, y un edificio, ¿no? O sea, eso no va a pasar jamás, porque en el momento que alguien ponga un letrero o una cruz o algo, el gobierno iraní, que es opresivo y es represivo y es fanático, los bombardearía casi, ¿verdad? O sea, los meterían todos a la cárcel. Entonces, pero a pesar de tantas restricciones, el Evangelio no tiene restricciones. Entonces, de boca a boca, con los vecinos, compartiendo con los amigos, con los parientes, el Evangelio está avanzando de una manera poderosísima en ese país tan complicado. Voy a leerles un pedacito del reporte. Dice: los equipos ministeriales compartieron fielmente la palabra y realizaron numerosos viajes misioneros a ciudades y regiones fronterizas. Gracias a estos esfuerzos realizaron numerosas actividades para compartir el Evangelio, y un número significativo de personas han llegado a la fe, a menudo inmediatamente después de escuchar el Evangelio. Eso es algo muy también único que está pasando en Irán. En general, la gente que viene de un trasfondo musulmán, que llega a Cristo, que llega a la fe en Cristo, normalmente es después de mucho tiempo de estar escuchando. Pero en Irán hay mucha gente que está llegando tan pronto se les presenta el Evangelio, responden inmediatamente, ¿no? Y bueno, dice, también los creyentes dentro de Irán han demostrado una generosidad y resiliencia notables. Se han proporcionado mutuamente apoyo financiero, emocional y espiritual. O sea, ellos no están esperando que venga alguien de fuera a ayudarles, sino que entre ellos se apoyan. Dice, incluso en medio de la guerra y el conflicto en la nación. Y bueno, pues queremos agradecer, muchas gracias por tu apoyo continuo y tus oraciones para construir el reino de Dios en Irán. ¿Por qué lo digo? Porque aquí ha habido personas que me han preguntado por Irán y que me han dicho que están orando específicamente por Irán, y hace un tiempo también la iglesia
hizo llegar un donativo de $1,000 precisamente para este ministerio, el cual es parte de una ofrenda que se envió para apoyar a 100 familias. Una nota triste, no sé si ustedes recuerdan que antes de la guerra hubo gente que empezó a salir a las calles a protestar en Irán por la situación tan opresiva en todos los aspectos, ¿no? Y en las noticias a lo mejor se reportaban miles de muertos, ¿no? Porque el gobierno iraní de plano a los manifestantes los balaceaba. Pero las cifras reales están cerca de unos 40,000 personas que murieron, y muchos de las hogares, yo hablé de muchas reuniones de iglesia en casa, muchos creyentes, también hubo pérdidas entre personas de la fe, y hubo familias que perdieron seres queridos. La situación económica en general ahorita en Irán es casi insostenible, entonces hay mucha gente que ya no tiene trabajo, etcétera, y por más generosos que sean entre ellos, sí necesitan ayuda de fuera, porque es una situación muy, muy, muy complicada. Y bueno, gracias a Dios que esta iglesia y mucha gente más ha sido generosa para apoyar a nuestros hermanos ahí. Ahora está la guerra y ya van, no sé si 2 meses o más, que no tienen internet, sencillamente porque el gobierno, para evitar, lo que más teme ese gobierno, que se agarra como puede al poder, lo que más teme ese gobierno es que la gente de adentro se levante, ¿no? Entonces, para evitar que se comuniquen entre ellos, llevan más de 2 meses que sencillamente no hay ni internet ni líneas telefónicas. Entonces, a ver cómo le haces, ¿no? Es difícil ahorita tener reportes de dentro por lo mismo, pero sí hay a veces personas que pueden salir y cruzan la frontera con los países vecinos y ahí reportan cómo está la situación, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es algo que pasó en Irán, que es una de las cosas más importantes, y reitero, gracias por el apoyo que ustedes han dado a familias que han sufrido bastante en este lugar. Otra cosa que sucedió en este semestre, digamos, fue que tuve la oportunidad de hacer un viaje a un país del norte de África. ¿Quieren les pongo las fotos? No les digo qué país es porque como esto se transmite también en redes sociales, en Christian Aid tenemos una política que por seguridad nunca damos nombres cuando tiene acceso a público. Tal vez dirás, qué exageración, porque a ver, ¿cuánta gente va a ver este video en México? Y a lo mejor eso no va a generar inseguridad para nadie en el norte de África. Sí, pero quiero ser como fiel a la política de la misión en la que yo trabajo, y ahí decimos que nunca debemos hacer eso, entonces no lo voy a hacer por eso, ¿no? Entonces no les puedo dar el nombre del país, algunos ya lo saben porque estuvieron orando y les agradezco sus oraciones, pero había 2 países del norte de África que yo tenía mucha inquietud por apoyar algo ahí, y hice este viaje. Y más adelante, cuando les dé un poquito de la palabra de Dios, les voy a contar un testimonio muy, muy interesante de ahí. Pero en general nada más quiero reportarles, y una vez más agradecerles sus oraciones y reportarles que fue un viaje de mucho fruto, de mucho provecho, y que conocí gente poderosa en esos 2 países de los que les estoy hablando, y es muy probable que vamos a empezar a apoyar ahí varias cosas muy interesantes. Entonces, pues gracias otra vez por sus oraciones. Y para terminar esta parte del reporte, quisiera también comentar, si pudiéramos regresar al mapa, o no sé si venga después, pero hay algunos países, no sé si vienen, en el anterior no, bueno, hay algunos ahí, según yo le había puesto pines, pero parece que no se pasaron. Pero hay algunos países que yo quisiera señalar que tienen casos graves de persecución, donde sí quisiera pedirles que estemos apoyando a los creyentes de esos países. Uno ya lo mencioné, que es Irán. Les pido por favor oración por los creyentes en Irán. Y el segundo país es Yemen, donde hay varios países donde hay mucha persecución. Toda esa zona es de persecución, pero en Yemen también ha empezado a surgir una
una iglesia joven de gente que se ha estado entregando al Señor de una manera poderosa, pero ya metieron a varios a la cárcel, ya hubo 2 cosas ahí muy feas que pasaron, ya los detectaron, digamos, y entonces ya empieza a haber una actividad para localizarlos, para frenar eso, porque Yemen es un país también parecido a Irán, o sea, con esa misma mentalidad que tienen en Irán, entonces están pues en una situación fuerte de persecución. Para no cansarlos con tanto país, con que se queden con esos 2, Irán y Yemen, para que por favor podamos estar en oración. Bueno, finalmente les quiero comentar que nuestro tiempo en México, cuando venimos a México, no es que a mí ya me tomo yo vacaciones de 6 meses, ¿no? Cuando estoy en España, de hecho vivimos en España no tanto por España, sino porque España es de donde puedo viajar a todos estos lugares, por eso estamos ahí. Entonces, lo único que cambia es que cuando estamos en España viajo a estos países, cuando estamos en México no viajo, pero no quiere decir que no estoy haciendo la labor, de hecho estoy en constante comunicación y gestión de todos estos proyectos que les hablaba yo en un inicio. Bueno, ya les di un poquito del reporte, pero cuando estaba preparando esto, y antes de ir a un pasaje de la Biblia que les quiero compartir, sentí como compartir cómo llegué. O sea, yo estoy trabajando en una organización misionera, estoy a cargo de esta región del mundo. ¿De dónde salió eso? O sea, ¿cómo llegaste ahí, Luis? ¿O cómo fue el proceso para que sirvieras como lo estás haciendo ahora? Y agradezco también a la iglesia, agradezco a los pastores que se quedaron, de que me dieron la oportunidad de realizar esto, que yo siento que es pues un llamado importante en mi vida, y que es un llamado que está ahí, que no surgió hace 5 años. Entonces quiero hablarles un poquito del llamado misionero que el Señor nos dio a mi esposa y a mí, si me lo permiten. Entonces, cuando éramos solteros, mi esposa y yo, cada uno por su parte, antes de conocernos, y luego ya juntos, los 2 servimos al Señor en un montón de áreas, que no les voy a dar la lista ahorita, pero algo que los 2 teníamos desde jovencitos era que teníamos un sentir de un llamado a misiones. Y voy a dar 2 ejemplos de este llamado, cómo se manifestaba. Por ejemplo, Silvia, cuando entró a la universidad para estudiar su carrera, la manera en que ella eligió qué carrera estudiar fue cuál carrera le podía ayudar para ser misionera, ¿no? Entonces, con esa idea es que ella se metió a la universidad. En mi caso, yo tuve la oportunidad de estudiar en un instituto bíblico por 2 años, y en esos 2 años nos reuníamos, éramos como 5 personas, que teníamos una carga muy especial por las naciones, algo que Dios había producido ya desde antes en mi vida y en la vida de todos ellos obviamente también, y teníamos en común como ese interés especial por las naciones, y entonces por 2 años nos reuníamos 1 hora antes de clase, nos metíamos a un cuartito que había, apagábamos la luz y dedicábamos 1 hora para orar exclusivamente por misiones y por las naciones. Eso fue por 2 años, ¿no? Pero ni Silvia ni yo esperamos a ir a otro país para servir en misiones. A veces uno piensa que misiones necesariamente tiene que ver con tomar un avión o irse a otro país. Pero México tiene muchas, en México sobran las oportunidades misioneras. Entonces Silvia y yo por separado, no sé, ya no hice la cuenta, pero yo creo que habremos participado entre separados, cada quien de jóvenes y luego juntos, no sé en cuántos viajes misioneros hemos participado, pero no sé si sean como 20 o hayan sido como unos 20 o no sé. Incluso yo, por ejemplo, con otro amigo, estuvimos un par de meses en la selva de Chiapas yendo a todas las comunidades cargando la película Jesús, que en ese tiempo eran los 4 carretes y un proyector que pesaba como y una planta eléctrica porque no había luz, más garrafas de gasolina para la planta eléctrica, y a veces caminábamos 8 horas en la selva cargando todo lo que le estoy diciendo. Era joven y eran otros tiempos.
Y ahí tuvimos unas experiencias también maravillosas. Entonces, ese llamado misionero estaba ahí, lo ejercíamos mucho antes. De hecho, a nosotros nunca se nos pasó de jóvenes por la mente la idea de ser pastores, en realidad. Siempre estábamos como que en la misión. Ya juntos, por ejemplo, también predicábamos en los autobuses aquí en Puebla, y luego nos íbamos hacia el Popo, el pueblo más cercano al Popo, que se llama Santiago Xalitzintla. Allá también el Señor nos permitió abrir una obra, y bueno, siempre era esa idea misionera. Y por ahí del 92, un septiembre de 1992, yo tenía mucha carga por el país de la India. Y dije, bueno, si no voy a ir yo a la India, porque no había manera de ir a la India, para mí en ese momento, dije, pues voy a apoyar a alguien que esté trabajando en la India, ¿no? Entonces llamé a varias personas, oye, ¿conoces algún misionero en la India? Y al final alguien me dio el teléfono de Christian Aid Mission, que es la misión con la que ahora yo sirvo. Bueno, en ese tiempo, en el 92, llamé para buscar un misionero en la India y casualmente contestó el presidente y el fundador de la organización, que no pasa nunca. Yo llamé fuera del horario de oficina y él se había quedado tarde a trabajar y contestó el teléfono y tuvimos una conversación de dos horas muy interesante sobre misiones y me dijo, cuando puedas ven y visítanos. Pues los visité, pasé unos días ahí en la misión, que se me hizo algo maravilloso, y me dijeron, queremos pedirte que nos apoyes y que tú seas el que viaje por nosotros en México y Centroamérica. Entonces ahí vienen las fotos de ese tiempo. Fue justo antes de casarme. Entonces nos casamos Silvia y yo, y de ahí tuvimos una temporada en la misión en Estados Unidos, y de ahí por 2 años más o menos estuvimos viajando por un chorro de lugares en México y Centroamérica, siempre las zonas misioneras, las zonas rurales, ¿no? Por ahí hay algún río que tuvimos que cruzar ahí en Hidalgo en una especie de tirolesa, pero no era una tirolesa con tu arnés era una tirolesa muy improvisada, y en medio del río había una como nube de avispas y tienes que pasar en medio de las avispas. Y hay otra foto por ahí de Belice en una especie de barcaza, etcétera, ¿no? Hay otras muchas fotos, pero bueno, ya para no sacar tanta cosa. Y entonces esa era nuestra vida, ¿no? Misiones. Y en ese tiempo, como a los 2 años, Dios empezó a inquietarnos en cuanto a pastorear, lo cual fue la primera vez en nuestra vida que habíamos considerado algo así. Y fue justo cuando se nos dio esa situación de que pastoreáramos esta congregación. Ya llovió. Yo creo que fue también un tiempo de que íbamos a tener hijos, y estar viaje y viaje y viaje, a veces criar hijos y viajar no es complicado, ¿no? Yo creo que fue un tiempo también de Dios para enseñarnos para 1000 cosas, para poder servir en esa área. Entonces, por 18 años pastoreamos esta congregación, pero nunca dejamos como el corazón misionero, ¿no? Entonces, en ese tiempo, pues se apoyaron 4 parejas misioneras, y también durante toda la historia de la iglesia hemos apoyado muchos, el último ha sido ahorita Irán, ¿no? Pero muchos proyectos misioneros en Turquía, en Irán, en Yemen, creo que alguna vez, no sé si apoyamos ahí, y aquí en México, ¿no? Constantemente. Proyectos propios, cuando enviábamos nosotros misioneros, pero también proyectos que no eran nuestros, pero que es gente que está llevando el evangelio a Luis Chávez y otros, ¿no? Alejandro Rodríguez, muchos otros. Entonces, después de 18 años, también en un septiembre, me recontacté con Christian Aid y me invitaron a volver a ser parte del equipo. Y entonces, los siguientes 7 años tenía el doble sombrero. Era el pastor de la iglesia y a la vez trabajaba con Christian Aid en diferentes áreas, pero sobre todo en todo lo que es Sudamérica. Entonces, en ese tiempo yo viajaba con cierta frecuencia a Sudamérica, sobre todo Brasil, Perú, zonas no alcanzadas, sobre todo la zona de la selva, ¿no? Del Amazonas, etcétera, o buscando ministerios ahí.
Y en esos años yo sí me acuerdo que con el equipo que teníamos de liderazgo, constantemente sacaba yo el tema de, a lo mejor viene una transición. Yo no sabía exactamente qué, ¿no? Pero sí sabía que como que cada etapa tiene un ciclo, ¿no? Y hay personas que son llamadas para ser pastores toda la vida, pero hay personas que no, que hay algo más, ¿no? Entonces, en el 2020, ya me salté al 2020, ya casi llego al 2026, no se preocupe. En el 2020, también un septiembre, fuimos enviados de la organización para encargarnos, en mi caso, de Europa y Medio Oriente. Entonces, ese fue el llamado y ahí fue donde ya dimos el salto hacia España y fue donde ya dejamos la congregación. Y más adelante me agregaron el norte de África a mi área, ¿no? Entonces, ahí fue donde ya delegamos ese equipo que después Dios pulió y que ahora permanecen los dos matrimonios que están a cargo de la congregación, que es Ariel e Isabel y Memo y Moni, que son los pastores actuales. Entonces, cada vez que venimos, porque normalmente venimos cada año, pues Dios pone algo en el corazón para compartir con la iglesia, excepto un año, hubo un año que sí les dije a los pastores, si saben contar, no cuenten conmigo, este año sí estoy seco, no tengo realmente, fueron tiempos difíciles en Europa y la verdad para mí, y dije, este año no, pero fuera de eso creo que cada año viene como un sentir, ¿no? Entonces, este año hay un sentir que tengo que se los quiero compartir y ahí viene darles un poquito, una palabra, nada más un versículo, no voy a predicar, pero es esta palabra, siento que este es el sentir que Dios me ha dado. Estamos leyendo Amós 8:11, que dice, vienen días en que habrá en la tierra una gran hambre, pero no de pan ni de agua, sino hambre de oír mi palabra. Palabra del Señor, o sea, lo dice Dios. Para no sacar el versículo fuera de su contexto, el libro de Amós es un pequeño libro profético dirigido a el reino Israel se había dividido en dos, entonces el reino del norte, Amós dirige su libro a este reino del norte, y en realidad el libro de Amós es una denuncia y una sentencia. Por cientos de años, este reino del norte se había apartado completamente de los estatutos y todo lo que Dios les había mandado, y empezaron a practicar toda clase de injusticia y de cosas, pues una sociedad muy corrompida, abuso de los pobres, injusticia, traición, idolatría, o sea, pero eran unas fichitas los del reino del norte. Y entonces Amós les habla de que pues finalmente va a llegar el tiempo en que todo lo que el hombre siembra finalmente se cosecha, y finalmente va a llegar el tiempo para este reino del norte de cosechar, de que vengan las consecuencias, esa es la sentencia, ¿no? Entonces Amós hace una denuncia y constantemente él denuncia todo este pecado y qué consecuencias habría, cuál sería la sentencia, ¿no? Y en medio pero junto, y eso es un patrón de los profetas normalmente denuncian el pecado y sentencian el pecado, pero también nunca se queda un profeta sin rayos de esperanza. O sea, siempre en los escritos proféticos, aún los más fuertes, aún los más duros a veces parecían ser, siempre hay elementos del Dios que restaura, del Dios que sana, de la redención. Siempre hay eso. Entonces, Amós, por ejemplo, termina con un pasaje precioso de redención. Y yo estoy convencido que este versículo en especial, que está en medio precisamente de una sentencia, es un rayo de luz de lo bueno que va a venir como consecuencia de esa sentencia, de esos tiempos difíciles que el profeta les anunciaba.
Y dice que van a tener, o sea, como consecuencia de que les pasen estas cosas tan duras, van a ustedes a tener, les dice al reino del norte, va a llegar un día en que van a tener una gran hambre de oír la palabra. Y toda esa palabra, todo eso que por cientos de años ellos menospreciaron y se desviaron, ahora vendrían días donde sería un pueblo que va a estar buscando. Y en el siguiente versículo, en el 12, dice algo así como lo buscarán por el cielo, mar y tierra, casi dice, no lo van a encontrar. Es decir, no les va a ser fácil tener acceso a mi palabra. Pero, ahora esto es lo que Dios le dice a ese reino del norte, ¿verdad? Nosotros no somos el reino del norte. Pero veo aquí Dios como una manera de obrar de Dios, en que Dios, a un pueblo que es necio y que está haciendo toda serie de cosas que no debe, cómo Dios permite que le sucedan cosas difíciles, pero esas cosas difíciles terminan por producir un hambre en ellos, de quiero conocer a Dios, quiero saber. Y Jesús, ¿verdad que nos dice? Buscad y hallaréis, ¿verdad? Buscad y hallaréis. Entonces, les iba a costar trabajo encontrar esa palabra de Dios, pero te digo algo, cuando te cuesta mucho trabajo encontrar algo, y lo has buscado por años, cuando lo tienes, no lo dejas ir tan fácilmente. Creo que eso pasó en mi propia vida. Cuando cuando hice la primera comunión, 7 años, 6 años, no sé qué, 8 años, no sé, una persona me regaló una Biblia ilustrada y me encantaba esa Biblia, era un tesoro. Y después pasó un tiempo, poco tiempo, y alguien me robó esa Biblia. Y toda mi infancia y toda mi adolescencia y era, mamá, ¿dónde puedo conseguir una Biblia? Pero como que no sé por qué, no sé, o sea, nunca se me dio lo de tener una Biblia y siempre era ese gusanito. Hasta que cuando tenía como 18 años, en un programa de intercambio me fui a vivir con otra familia por un año y esa otra familia era creyente. Y ahí tenían Biblia y en mi cuarto había una Biblia para mí. ¡Oh, una Biblia! Llevo años buscando una Biblia. Y obviamente me encantó. Y obviamente me metí. Y obviamente la saboreaba. Y obviamente les hacía toda serie de preguntas. Y ahí fue mi encuentro con el Señor. Y ahí viene el otro testimonio que les dije de este país del norte de África. Uno de los que vieron ahí en las fotos. Todos tienen historias muy interesantes. Cuando una persona del norte de África o de un país donde el cristianismo fue hace siglos erradicado y no hay cristianos y están bajo un régimen muy, muy, muy opresivo, muy autoritario, cada persona que viene a los pies de Cristo es un testimoniazo y es un milagro, ¿verdad? Porque es muy complicado. Entonces la historia de este muchacho, bueno, ya no es tan muchacho, pero bueno, la historia de él es la siguiente. Cuando él entró a la universidad en su país, empezó a decir, ellos venían de una familia musulmana y muchas veces, muchos musulmanes, yo diría la mayoría de los musulmanes son por tradición, pero no están bien metidos así a ser yihadistas que vamos a conquistar el mundo o algo así, o sea, más bien son como que por tradición, ¿no? Igual que, por ejemplo, acá cristiano, México es cristiano por tradición, pero así que conozcas la Biblia, las Escrituras, pues no mucha gente, ¿no? En los países musulmanes pasa al revés, pero con el Corán y eso, ¿no? Entonces, él en la universidad dijo, yo quiero conocer bien el Corán. Y empezó a meterse al Corán y empezó a hacerse ya no musulmán, sino se les dice islamista. Islamista es el que quiere así rajatabla, ¿no? La mujer tiene que ir cubierta toda, muerte a los enemigos de Alá, ayunar en el Ramadán, orar
5 veces al día hacia la Meca, o sea, rajatabla. Y entonces empezó él a observar el Corán como tal, como debe ser, digamos. Y su madre le dijo: desde que estás tratando de seguir el Corán, te has vuelto una persona mala. Y eso Pero fíjate que tenía suficiente sentido común. En vez de maldecir a su madre o algo así de hereje, tuvo el suficiente sentido común para decir: tiene razón. Me he vuelto, odio a todos. Me he vuelto una persona que odia. Odio a los que no son musulmanes. Él, que era de sunita, odio a los otros musulmanes que son los chiitas, los odio. Odio al occidente, odio a los israelitas, odio. Odio es más a otros musulmanes que no son estrictos como yo. Y se dio cuenta de ese odio. Y entonces le surgió esa inquietud y se acordó que en el Corán hay mención del libro sagrado. ¿Cuál creen que es el libro sagrado que el Corán menciona? La Biblia. Y hay mención del Evangelio, en árabe es Injil. Y dijo: ¿qué dirá el Evangelio? ¿Dónde consigo un Evangelio? Me interesaría saber qué dice el Evangelio. Pues en su país estuvo por meses buscando una Biblia, un Nuevo Testamento, el libro de los cristianos. Pues nadie. Es más, se metió en problemas nada más de preguntar por eso. Y se dio cuenta que en su país era imposible tener acceso. Entonces, en ese tiempo era cuando ya empezaba lo del Google y no sé qué. Entonces, googleó. Y el primer versículo de la Biblia que él leyó fue, ahí en Primera de Juan, no lo tengo ahorita a la mano, pero es en Primera de Juan, donde dice que a ver, lo voy a parafrasear, ¿perdón? No fue ese. Es uno que dice que el que dice que conoce a Dios pero no ama, miente. Porque si el que conoce a Dios ama, porque Dios es amor. Ya lo parafraseé, pero es ese. Si me lo encuentran, se los agradeceré. Fue el primer versículo que leyó de la Biblia. Y le cayó como una flecha en el corazón. O sea, conocer a Dios es amar. Entonces yo, en mi religiosidad, lo menos que estoy haciendo es conociendo a Dios. ¿Sí? Primera de Juan 4:8, ahora sí, gracias. Y ahí empezó la Biblia para él. Entonces en internet empezó a tener estudios y ya para saltarme, es un testimonio que ya no les voy a dar porque pero es muy impactante. Dios lo usó después de muchos años para abrir la primera librería en todo el norte de África donde se venden Biblias. Y no solo eso, sino que de manera también milagrosa, el gobierno de su país le autorizó imprimir Biblias en ese país, y como ya es una Biblia autorizada, pueden distribuirla libremente, siempre y cuando la gente pague algo por ella. No la pueden regalar, la tienen que vender porque es como librería. A veces la venden a 1/10 de lo que cuesta, porque ellos tienen que comprobar que es venta, ¿no? Pero en estos años he conocido muchos musulmanes que han venido a los pies de Cristo, muchos. Y les pregunto su testimonio y eso. Y algo que es muy común es que las palabras de Jesús, cuando las leyeron por primera vez, ya sea en una página de Facebook o las palabras de Jesús fueron para ellos como agua en el desierto, como que estaban en un desierto y les dan un vaso de agua.
preciosas. Y yo creo que Dios, si regresamos al pasaje de Amós, yo creo que Dios está produciendo hambre de su palabra. Y tengo estadísticas muy alentadoras. Muchos de los grupos que apoyamos en esta zona del mundo tienen redes sociales donde publican cosas de la Biblia, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, etcétera, etcétera. Algunos tienen incluso medios como televisión por satélite o otros medios. Y lo que todos reportan sin excepción es que en los últimos 5 años tal vez, no sé cuánto tiempo, pero en los últimos años, tal vez 3 años, no sé, el número de seguidores, el número de gente que ve el material de la Biblia, el número de gente que interactúa, el número de gente que escribe porque quiere más información o escribe porque quiere una Biblia o escribe, se ha, pero súper multiplicado en el mundo musulmán. Así que hay literalmente cientos de miles, tal vez millones en este momento de personas en el mundo musulmán que de alguna manera están teniendo el acercamiento a la palabra de Dios, pero con un hambre, como creo que lo describe aquí el Señor. Y para ellos es difícil, que tienen que, para encontrar una Biblia, es difícil. Pero Dios está haciendo algo muy bonito y muy interesante. Ya para terminar, con este sentir que he estado sintiendo en estos meses, en este tiempo Dios me dio la oportunidad de escribir 2 libros que los pueden encontrar ustedes en internet. Y si vamos a la siguiente, el primer libro es este que se llama Insuperable, 10 hechos que demuestran por qué la Biblia es el libro más extraordinario del mundo. Y este libro, como lo dice el título, presenta 10 hechos de por qué la Biblia es un libro insuperable. A ustedes les puede servir para darles más bases de, a ver, la Biblia, tanto que se menciona la Biblia, y la Biblia, y la Biblia, ¿por qué la Biblia? Bueno, pues este libro te puede servir a ti para que tú tengas bases para ti mismo y también para cuando te pregunten. Pero la manera en que escribí el libro no está dirigido a ti. El lenguaje del libro está pensado en esa persona que no está aquí en una iglesia, pero que tiene curiosidad por la Biblia. Entonces, este libro para nosotros puede ser de utilidad, pero si nada más se queda aquí con nosotros, es como que no se va a aprovechar bien. Entonces, yo les quiero invitar a que este libro lo puedan compartir afuera. Entonces, y después, en junio, va a haber, basado en el libro, un café conferencia para profundizar algunos temas que en el libro toco como por arriba, profundizarlos, y va a ser una excelente oportunidad de que puedan invitar a personas que tienen interés en la Biblia, ¿verdad? No va a ser una conferencia evangelística, arrepiéntete en este momento, o sea, sino más bien un diálogo para ver por qué la Biblia es un libro tan especial. Y eso, el deseo es que eso sea un puente para que las personas digan, oye, quiero una Biblia, quiero leerla, o ya la empezaba a leer y ahora con más ganas la voy a leer. ¿Ok? Ese es el primer libro. Y el segundo se llama Introducción a la Biblia vista desde el Salmo 119. Y eso es para personas que ya quieren leer la palabra, estudiar la palabra, entender mejor la palabra. Y entonces este libro nos ayuda a entender mejor qué es la Biblia, dicho por la Biblia misma. Salmo 119 nos dice qué es la Biblia, cómo está escrita y cómo está como organizada. Entonces, también de ese libro, que también está en internet, o sea, es libre, es para que todo el mundo lo pueda leer, son libros pequeños también. También se va a dar un mini seminario como para profundizar en el tema. Y más adelante, de una vez se los pongo ya, más adelante vamos a tener también después un taller, eso ya es para los más
serios estudiosos de las Escrituras, cómo interpretar la Biblia, un taller de hermenéutica que va a iniciar el domingo 5 de julio. Bueno, entonces termino con esto, que estos dos libros que están en línea, les vamos a dar maneras en que ustedes pueden fácilmente accesarlos y que pueden también fácilmente compartirlos. La primera manera es que mandamos a hacer unos cartelitos así, como el que aparece en pantalla, como el que tengo aquí en mi mano, donde están los códigos QR de los dos libros para que nada más con el código QR ya directamente vas al libro. Estos carteles son para pegar en lugares donde gente que te den permiso o que tú tengas autoridad de hacerlo y pegarlo ahí nada más para que a lo mejor gente descubre la palabra de Dios. A lo mejor alguien que trae el gusanito, ya con el QR ya tiene el libro ahí en el acceso al libro, ¿no? Entonces, a la salida los anfitriones van a tener estos carteles. La idea no es, todos tienen que llevarse un cartel y que la mitad de los carteles queden en tu casa, ¿verdad? Sino más bien sería, si hay lugares donde tú crees que puedas pegar el cartel, a lo mejor tú mismo tienes una tienda, un negocio, algo así, y tú dices, yo quiero pegarlo ahí, perfecto, llévate. O sabes que en el boletín de anuncios de mi escuela voy a pedir que me den permiso, llévatelo. Oye, en la tiendita donde siempre compro, doña Menchu, que es muy amiga mía, le voy a pedir que me dé chance de pegarlo, llévate. Entonces a lo mejor habrá gente aquí que necesite llevarse 5 carteles y habrá personas que dicen a lo mejor, bueno, yo realmente no me puedo comprometer a pegar el cartel. Entonces, más bien pidan los que necesiten, por favor, a la salida. La próxima semana también va a haber unos volantitos que se pueden dar personalmente y también por WhatsApp de la iglesia nos van a hacer favor de mandarles los links de los libros junto con un mensajito para que tú lo puedas compartir tanto en un grupo de WhatsApp o con otro mensaje que sea para gente muy específica, que a lo mejor ya sabes que esta persona me ha preguntado y eso, entonces le mandas el libro y dices, si quieres luego hablamos o si quieres luego nos venimos a la conferencia para que profundices un poco más. ¿Estamos bien? Pues eso es lo que Dios ha puesto en el corazón el día de hoy. Muchas gracias y si pueden pasar, le pediría yo a los pastores si pasan. Me gustaría que oremos por este esfuerzo de la Biblia, ¿no? De llegar a aquellos que Dios ya puso esa hambre en su corazón y que esto sea un medio para que ellos puedan, sea un puente para que lleguen a la palabra de Dios. ¿Sí? Pues ahí está una manera más de extendernos, iglesia. Isaías 54, 2 al 4. La palabra que Dios nos en su infinito amor nos dio a esta congregación, tu iglesia, para extendernos a derecha, a izquierda. No seamos escasos, dice Isaías. ¿Qué les parece? Nos ponemos de pie, por favor, y vamos a creerle a nuestro Dios. Yo sí creo que también esta palabra que acabamos de escuchar, que está en Amós, yo estoy convencido de que los tiempos se siguen acercando, como dice su palabra. Y hay personas que están hambrientas de escuchar la palabra de Dios y están esperando una oportunidad. No te pierdas la oportunidad que Dios te está dando a ti y a mí para poder hacerlo. Amén.